Buenas noches, bienvenidos a este segmento de perspectivas bíblicas. A la vez saludamos a los que nos ven y nos visitan por las redes sociales. Mi nombre es Claudia Soto y la noche de hoy vamos a estar viendo el tema del resentimiento a la restauración. Lo vamos a estar viendo en el libro de Jeremías, en el capítulo 15, del versículo 15 al 21. Pero antes de entrar a la palabra, al pasaje bíblico, quiero hacerles una reseña histórica acerca de Jeremías. Jeremías, el profeta Jeremías, nace en Anatot, un pequeño pueblo de Jerusalén. Él nace en el seno de una familia sacerdotal y desde muy joven fue llamado al servicio de profeta. A él, en el tiempo que él empieza su trabajo como profeta, es durante el tiempo que está el rey Josías. El rey Josías, durante su reinado, él se pone un broche de oro en su reinado, porque él hace una reforma religiosa para el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero esta reforma queda truncada porque durante una batalla que él tuvo con el faraón Necao, él muere a sus 39 años. Entonces, esa reforma que él hizo quedó truncada y los sucesores del rey Josías no supieron darle seguimiento a ese buen trabajo que había hecho el rey por el pueblo, y faltos de sabiduría y de entendimiento, más bien echaron hacia atrás todo lo que el rey había construido a favor del pueblo, y esto provocó la destrucción de Jerusalén y la masiva deportación hacia Babilonia. Jeremías, en el tiempo que él inicia, porque dijimos, él inicia muy joven su trabajo como profeta, eran en tiempos muy difíciles porque Israel había vuelto sus ojos a dioses ajenos, habían dejado de lado y habían olvidado de dónde los había sacado Dios. Habían olvidado que Dios los había sacado del cautiverio y habían olvidado que con mano poderosa Él los hizo cruzar el desierto. Habían olvidado eso y se habían vuelto al pecado, se volvieron a dioses ajenos. Y eso fue lo que culminó y determinó lo que el Señor habla en los primeros capítulos, en los primeros versículos de este capítulo 15, ¿verdad? En este capítulo lo podemos ver en tres partes. En los primeros 14 versículos vemos el enojo de Dios hacia el pueblo, por esto que les acabo de decir, porque ellos se volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Del 15 al 18 vemos una actitud muy humana del profeta, porque él se queja. Y en los versículos del 18 al 21 vemos una respuesta determinante del Señor hacia esa actitud quejumbrosa del profeta. Pero vamos a ver qué es la queja. La queja, según el diccionario, dice que es el resentimiento o disgusto que se tiene por el comportamiento o actuar de una persona. También dice que es la reclamación o protesta que se hace ante una autoridad a causa de un desacuerdo o disconformidad. Esta última parte es la que encaja mejor con lo que vamos a ver del actuar de Jeremías. ¿Qué produce la queja? La queja produce desaliento, produce tristeza, produce mal humor, produce autocrítica, y como produce autocrítica, destruye, ¿verdad? La queja nos hace ser malagradecidos, porque la queja nos hace ver con nuestros ojos naturales, no nos permite ver con nuestros ojos espirituales. Entonces no podemos ver las maravillas y las grandezas de Dios,
como en algún momento de la trayectoria de Israel eso les pasó, se volvieron quejumbrosos y dejaron de ver la maravilla de Dios, de cómo el Señor los había sacado, que era su proveedor en todo momento. Eso produce la queja. La queja amarga y carcome a la persona quejumbrosa y también al oyente, porque eso mismo se transmite, se contagia a la persona que está oyéndome quejarme. La queja nos deja estancados en un lodazal que no nos permite avanzar, en un lodazal que por más que nos movamos, de ahí no pasamos. Y entonces la queja acarrea consecuencias. La queja nos hace apartar la mirada de Jesús. Eso es algo que nosotros debemos de meditar en esta palabra y evitar como hijos de Dios, porque la queja nos hace apartar nuestra mirada del Creador. Ahora vamos al pasaje. Vamos a leer Jeremías 15, del versículo 15 al 23. Dice: Tú lo sabes, Jehová, acuérdate de mí, visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor a ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida incurable, que no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová: si te conviertes, yo te restauraré, y estarás delante de mí. Y si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Yo te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Vamos a ver en el versículo 15. Dice: tú lo sabes, Jehová. Él ahí reconoce que el Señor lo sabe todo. Acuérdate de mí y visítame. O sea, manifiesta tu favor, a mi favor, ¿verdad? Le dice: véngame de mis enemigos. Y dice: no me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor a ti sufro afrenta. Aquí el profeta se percibe que tiene un poco de miedo, porque él sabe, él conoce de lo que está sentenciado para el pueblo. Eso no lo vamos a leer, está en los primeros versículos, pero él conoce eso. Entonces él tiene un poco de temor, de que él le pide al Señor que por favor no lo deje morir en ese momento, en ese tiempo, en esas circunstancias. Esto, aunque en el versículo 10 de este mismo capítulo, número 15, él en un momento de angustia y de sofoque, él lamenta haber nacido, porque él estaba frustrado del actuar del pueblo. Pero dice en el versículo que sigue, dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová, Dios de los ejércitos. Dice que tu palabra me fue por gozo. Dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Esto es porque
al profeta, a Ezequiel y al profeta Jeremías les fue demandado comer del rollo. Ellos tenían que conocer la palabra, ellos tenían que vivir. Entonces él sabía de lo que estaba hablando, ¿verdad? Él estaba transmitiendo la palabra del Señor y él la había interiorizado, él la había hecho suya. Por eso él exclama y dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová, Dios de los ejércitos. Aquí yo veo algo, por ejemplo, él dice, tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. O sea, que cuando él estuvo metido en la palabra, cuando él estuvo metido en la presencia del Señor, la palabra lo llena de gozo, de paz, de amor. Pero cuando él apartó por un momento su mirada de Dios, es cuando él experimenta la frustración, el enojo, la ira, y hay queja en su boca, porque él aparta. Pero él reconoce que fueron halladas sus palabras y lo llenaron a él, lo saciaron, pero solamente mientras él estuvo ahí, ¿verdad? De rodillas delante del Señor. El versículo 17 dice, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. Esta versión habla de burladores, pero otras versiones habla de libertinos, habla de los que se divierten, de los que viven la vida. Y entonces dice, no, ni me engreí a causa de mi profecía, de tu profecía. O sea, él estaba reconociendo, él estaba siendo humilde, ¿verdad? Pero él también exclama y dice como al Señor, estoy haciendo mi trabajo con seriedad y abnegación, ¿verdad? Pero siempre con una nota de queja. Hay una nota de queja porque le dice, me senté solo, pobrecito yo. Hubo conmiseración, hubo queja en su boca. Y podemos ver que entonces él en algún momento se sintió frustrado, se sintió enojado, afloraron sus sentimientos, sus emociones afloraron. En el versículo 18 vemos, dice, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida incurable, que no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? En esta parte, en los versículos anteriores, en los 3 anteriores, se nota enojo, frustración, molestia, queja constante, pero en este, él cambia de tono. Él pasa de una súplica a una queja irreverente, porque él le dice al Señor, ¿serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Entonces, ¿qué pasaba a lo interno de Jeremías? ¿Qué estaba pasando a lo interno de Jeremías para que él pronunciara constantemente queja? Para que él apartara su mirada del Señor. Antes lo había reconocido, como su palabra lo había saciado, lo saciaba y lo llenaba de gozo y de paz. Pero aquí está cambiando drásticamente. ¿Qué había entonces en el corazón para que él se expresara de esa manera? Y recordemos que la palabra habla de que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, había una disconformidad en él. Había una disconformidad de que aunque él estaba haciendo lo correcto, de que él estaba haciendo lo que el Señor lo había mandado hacer, estaba solo. Y el pueblo, aún así sabiendo que había una sentencia contra ellos, no prestaban oído, estaban sordos, entenebrecidos. Y entonces, como la situación se le sale a Jeremías de control, él afloran sus sentimientos, sus emociones, ¿verdad?
Recordemos que el profeta nació en un seno de una familia sacerdotal. Probablemente él vio a su papá servir, a su abuelito servir, a su tío servir. Entonces podemos pensar que para él le iba a ser muy fácil, ¿verdad?, ejercer como profeta. Pero vemos que no. Vemos que al apartar la mirada del Señor, aparece su humanidad. El Jeremías, el yo Jeremías. Él, al salir de esa familia, los sacerdotes se conocían el ABC del pueblo. Ellos sabían quiénes eran, qué hacían, qué no hacían. Ellos lo conocían todo. Y entonces eso nos podría hacer pensar que tal vez ellos la podían tener maduras, las podían tener todas muy fáciles. Para Jeremías, ser profeta, ser sacerdote, ejercer el oficio le iba a ser muy fácil. Pero no le fue así, porque su humanidad saltó. Saltaron sus sentimientos, sus emociones, y entonces afloró la queja. Y tal queja, tal expresa él su frustración y su queja, que le dice al Señor. Vean el tono en el que él se permite hablarle al Señor. Por eso les digo, él pasó de una digamos simples quejas anteriores a algo ya más irreverente. Serás para mí como cosa ilusoria, o sea, habrás sido para mí como un espejismo, habrá sido como que yo me lo imaginé, habrá sido como para mí un sueño, o sea que todo este tiempo que te serví lo hice en vano, perdí mi tiempo. Eso es lo que yo leo aquí. Y él se sintió abandonado y frustrado, porque él había transmitido el mensaje y el pueblo no se volvía al Señor. Ellos no volvían su mirada, ellos estaban sordos y hacían caso omiso, y entonces esto lo desestabilizó emocionalmente al profeta. Aquí vemos en el versículo, vamos al versículo 19, y dice: por tanto, así dijo Jehová, si te conviertes, yo te restauraré y estarás delante de mí. Y si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Vamos a tratar de desmenuzar este versículo. Dice, si te conviertes, el Señor lo confronta. El Señor le dice, si cambias esa forma de ser, si cambias tu mal humor, si te levantas de ese berrinche que tienes, si dejas de comportarte como un niño malcriado, entonces yo te voy a restaurar, porque el problema sos vos, Jeremías, no soy yo, el Dios de Israel, el gran yo soy. Yo no soy el problema. Él le dice, número uno, le dice, yo te restauraré. ¿Y qué es restaurar? Dice que es levantar, consolar, le va a dar paz. Y yo me imagino que hasta ungüento pondría para restaurar esa pieza, ¿verdad? Y número dos le dice, y estarás delante de mí. Si te conviertes, o sea, si te vuelves a mí, si reconoces que me necesitas, si reconoces que has fallado, si reconoces que apartaste tu mirada de mí por un momento y te volviste y le prestaste más atención a tu humanidad que a mí, si reconoces que has fallado, yo te voy a restaurar, ¿verdad? Él le dice, y estarás delante de mí. Y si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Si separas, si no te contaminas con lo de allá afuera, si te guardas para mí, si te guardas en santidad para mí, dice, serás como mi boca. O sea, serás mi mensajero, podrás transmitir mi mensaje, llevar mi mensaje. Pero algo muy importante, dice primero, hay que convertirse. O sea, él le dice, él lo confronta. Después le dice que él lo va a restaurar. Y después le dice que estarás delante de mí.
Después le dice que si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. O sea, que en esa humanidad, en ese berrinche, en esa queja, en ese mal actuar, no podía ser el siervo útil que el Señor demandaba de él, que el Señor había llamado a ser. Si nosotros humanamente anteponemos nuestro raciocinio, nuestra inteligencia, nuestras emociones, nuestra humanidad, eso se antepone a la voluntad de Dios. Porque humanamente, Claudia Soto, con orgullo, con envidia, con emociones, con sentimientos, como que lloro, como que me levanto. Y Dios nos hizo sensibles, el Señor nos hizo completos y somos sensibles, pero nuestra humanidad no se puede anteponer a la voluntad de Dios. No le podemos ser útiles al servicio de Dios si no clavamos, si no llevamos a la cruz nuestra humanidad, nuestra forma de ser, nuestro yo. Porque esas emociones nos pueden jugar una mala pasada, ¿verdad? Como le pasó a Jeremías. Debemos rendir ante Cristo nuestras emociones. Debemos rendir ante Cristo y llevarlas y reconocer que le necesitamos para que el Señor tome nuestro carácter, tome nuestra forma de ser y haya una transformación, que el Señor nos transforme, para que los sentimientos no nos desestabilicen como le pasó a Jeremías. Vamos al versículo 20 y el versículo 21. Dice: y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy para ayudarte y defenderte, dice Jehová. Yo te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. O sea, aunque se levanten tempestades, aunque el mar esté revuelto, yo estoy ahí para librarte. Yo estoy ahí para que puedas hacer lo que yo te mandé a hacer. Entonces, ¿es válido sentirse como se sintió Jeremías? Jeremías se sintió solo, probablemente se sintió acusado, probablemente se sintió muy enojado porque el pueblo que él amaba, el pueblo que él vio y creció en ese pueblo, estaba haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Entonces eso a él seguro lo tenía frustrado y enojado. Es válido sentirse así. Es válido estar en el suelo y zapatear y llorar y hacer los de Jeremías, pero lo que no es válido para nosotros es quedarnos ahí y que haya una queja constante en nuestra boca. Porque recordemos que la queja nos deja pegados en un lodazal y no avanzamos. Y nosotros tenemos que avanzar a paso firme en Cristo, porque queremos ser como Él y parecernos a Él y llegar ante su presencia. Entonces, ¿es válido? Es válido sentirse mal, sentirse triste, hacer berrinche, pero es necesario levantarse, sacudirse las ropas y acudir al Dios bueno y justo, que es justo para perdonar, que es justo para redarguir, que es justo para sanar, y entregar nuestra humanidad y nuestro ser interior a Él, para que Él nos renueve, para que Él tome y forme nuestro carácter, para que le podamos ser útiles a Cristo en el servicio, ¿verdad? Debemos fortalecernos en Él, en la búsqueda de la palabra, en el ayuno, en la oración, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es necesario. Todos pecamos y fallamos en alguna u otra razón, pero vivimos, caminamos
agarrados de Dios para que Él nos ayude a salir constantemente y no quedarnos pegados en el lodazal. Entonces, ¿qué nos queda? Guardarnos para Dios, pero agarrados de la mano de Dios podemos. Se puede, sí podemos caminar con Cristo, caminar en pos de la estatura del varón perfecto. Si hay algo que nos hace pecar, que nos hace querer pegarnos en el lodazal, nada más es identificarlo y presentarlo a Dios, presentarlo al Señor, porque en Él alcanzamos el oportuno socorro. No hay edad para el servicio, eso es algo muy importante. No hay edad para el servicio, a los 20, a los 30, a los 40 o más. Lo que pasa es que Dios quiere obediencia, no sacrificio. Si Dios me llamó a servirle en lo que sea, predicando, sirviendo agua, llevando el Kleenex al que está llorando adelante porque el Señor se le está revelando, al compartir una prédica por las redes sociales, a lo que el Señor nos haya llamado, no hay edad. Lo que necesitamos es constancia, obediencia y no hacerlo por sacrificio. Hacerlo porque amamos a Dios, porque queremos servirle, porque queremos hacer su voluntad y no la nuestra. Llevar nuestra humanidad cautiva a la cruz para que el Señor nos ayude. Moisés, lo vimos hace unos domingos con la prédica del servicio, a Moisés puso N cantidad de excusas y el Señor en su misericordia acudió a él. Ahí estaba Aarón a la par de él. David, el Señor lo sacó del anonimato porque todos sus hermanos eran más grandes y fortachones que él, pero el Señor conocía su corazón y llegó a ser el rey de Israel. ¿Le falló al Señor? Le falló al Señor. Pero ¿qué hizo David? Se presentó delante del Señor y pidió perdón. Entregó su humanidad, su carácter, y el Señor lo formó. Todos fallamos en algo, todos ellos fallaron en algo, pero dejaron de lado la conmiseración y las excusas para servirle a Dios. Los invito a que nos pongamos de pie y vamos a orar. Vamos a orar pidiéndole al Señor, examinándonos si hemos fallado en esto, si hemos hecho la de Jeremías, si hemos hecho el que nos hemos excusado en excusas o en quejas o en rabietas pequeñas. Pero el Señor nos llama, si el Señor nos ha llamado a hacer su voluntad, no la nuestra. Y eso es algo que debemos entregarle esta noche al Señor. Vamos a orar pidiéndole al Señor. Cada uno sabe en lo que hemos fallado. Entreguemos ese fallo al Señor, y que para que el Señor nos ayude a salir de ese lodazal y de esa queja, y que la queja no haga constante. La queja es como una gota muy chiquitita al principio y no hace gran estruendo o una gran catástrofe, pero con el tiempo esa gota hace un hoyo. Eso hace la queja en nuestras vidas. Y recordemos que la queja nos hace apartar la mirada de Dios. Señor, te doy gracias, Padre Santo, te alabo y te bendigo, mi Señor. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que nos ayudes en este momento a identificar qué hay en nosotros, Señor, que te provoque tristeza, a identificar, Señor, qué hay en nosotros que nos estorba para hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Y perdónanos, Señor, porque en muchas ocasiones ha habido queja en nuestra boca
y esa queja ha permitido y ha hecho que apartemos nuestra mirada de ti, que tú eres el autor y consumador de nuestra fe, que tú has prometido estar ahí con nosotros, que tú has prometido consolarnos y llenarnos de ti. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que nos ayudes en este momento a identificarlo y te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, por fallarte, Señor. ¿Quiénes somos nosotros para fallarte? A ti, al gran yo soy, al Dios de Israel, al sabio, al que fue, al que es y el que será. Perdónanos, Espíritu Santo. Y te entregamos, Señor, esto para que en nuestra humanidad y nosotros solos no podemos. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu acompañamiento, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.